Bendiciones para todos. Vamos a continuar con nuestro episodio número 60, Primera de Corintios. Estamos analizando todavía este subinciso, la comunidad aparente, versículos del 1 al 13. Vamos a dar una lectura al versículo capítulo 10, verso 6, lo que el párrafo nos dice. Dice el texto: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Nuevamente, recordamos que Pablo, para dar sus explicaciones, realiza un viaje del presente, en el cual está explicando a los corintios, hacia el pasado. Y toma los ejemplos acontecidos al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y viajan por el desierto para llegar a la tierra prometida. Cuatro elementos importantes que encontramos en este versículo y vamos a analizarlos no tan profundamente, pero lo más que podamos. Primero, Pablo menciona que esas cosas sucedieron y ahora, cuando se las dice a los corintios, tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que sirvan de ejemplos. Todas las cosas que los judíos sufrieron en el desierto debido a su desamor hacia Dios, el autor menciona que son ejemplos para los corintios y también para nosotros en esta época, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos. El propósito es que al conocer no codiciemos las cosas malas como también ellos las codiciaron. Pero Pablo, por supuesto, en este párrafo no nos explica cuáles son las cosas malas que ellos codiciaron. Así que tenemos que retornar hacia el libro de Números, en el capítulo 11, en el verso, desde el 1 en adelante, hasta el verso 4 cuando menos, para poder encontrar qué cosas son las cosas que ellos codiciaron. Ya tenemos una idea de qué fue lo que codiciaron, puesto que lo que ellos deseaban era participar otra vez de las cosas que realizaban allá en Egipto. Voy a darle lectura al Números capítulo 11, versos 1 hasta el 4. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Tabera significa incendio, según la nota al pie de página que tiene mi Biblia. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Verso 5, a comer pescado, a comer pepinos, comer melones, los berros, las cebollas, los ajos. Nótese que dije berros en lugar de puerros. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Qué es lo que está deseando el pueblo en estos momentos? Ha estado siendo alimentado en el transcurso, en su viaje en el desierto, ha estado siendo alimentado con el producto llamado maná que Dios envía desde el cielo. En el versículo 7 dice: el maná era como semilla de culantro, estoy en Números 11, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés. Bien, estamos hablando que el pueblo no se satisfacía con lo que Dios le proporcionaba. Y ahora ellos están solicitando aquellas cosas que tenían en Egipto cuando vivían en Egipto. Esta es la iglesia, este es el Israel aparente.
Recuerden que estamos hablando del pueblo de Dios, el aparente y el auténtico. Aparentemente, todos los que son judíos son hijos de Dios. Pero la realidad es que hay una distinción. Hay los verdaderos israelitas y hay los israelitas que solamente son porque nacieron israelitas, pero no porque de corazón amen a Jehová. Cuando Pablo habla a la iglesia de Corinto, prácticamente está diciendo lo mismo. La iglesia de Corinto, no todos son hijos de Dios, aunque se hayan bautizado, aunque hayan participado de las normas bíblicas para poder ser un cristiano. Entonces, si no son todos cristianos, no todos son hijos de Dios, ¿de qué sirve bautizarse? ¿De qué sirve mantenerse fiel y firme? Un momento. A los corintios Pablo le está diciendo que ellos, los corintios, son dos grupos los que existen y conviven en esa ciudad. Son todos los bautizados, forman la iglesia. Pero de todos esos bautizados, hay unos que son la iglesia aparente. Sí se bautizaron, sí toman la Santa Cena, sí se reúnen los días domingos para adorar al Señor, sí participan en algunas cosas en la iglesia, pero en el fondo de su corazón no aman a Cristo como debe de ser, no realizan las actividades de todo corazón como debe de ser, incluso si hacen el aseo, lo hacen a regañadientes y de mala gana en el edificio donde se reúnen. Ya estoy haciendo una aplicación actual, no precisamente allá con los corintios, era otra situación. Pero las aplicaciones siempre son actualizadas a nuestra época. ¿Cómo se siente usted, hermano, hermana, cuando a usted le toca realizar una actividad en la congregación donde usted se encuentra? ¿Cuál es su corazón al momento de participar? Tengamos entendido esto. Dependiendo de nuestra actitud para con Cristo, podemos formar parte de la iglesia que es aparente, que son muchísimos, o la iglesia que es auténtica, que son los menos. En el Israel del Éxodo existían el mismo pueblo. El pueblo que era el pueblo aparente, todo el pueblo eran hijos de Abraham, eran descendientes de Abraham, más unos cuantos prosélitos extranjeros que viajaban con ellos. Pero un grupúsculo, un grupo menor era el Israel auténtico, el Israel verdadero, el que atendía las instrucciones que Moisés les proporcionaba en el desierto. Así que vamos a encontrar bastantes lecciones en la experiencia de Israel que tuvo en el desierto. Esa experiencia que Israel tuvo en el desierto son lecciones que para nosotros son importantes. Así que comenzamos con la primera lección. Número 1. Así como Israel, la iglesia también ha pasado de la esclavitud hacia la libertad. Israel estaba en la esclavitud en Egipto. La iglesia, aunque se dirige a los corintios la carta, pero es en general, la iglesia ha vivido antes de ser la iglesia, o los quienes conformamos la iglesia, vivimos esclavos del pecado antes de convertirnos en cristianos. Así que también tenemos la misma situación. Vivíamos de esclavos en el pecado, los egipcios, los judíos vivían de esclavos ante los egipcios. Los israelitas se han liberado, están en libertad. Los cristianos nos hemos libertado, nuestros pecados han sido perdonados. ¿Cómo es nuestra situación actualmente? Bueno, vamos a coexistir ambos grupos, no el israelita y el cristiano, sino el grupo de la iglesia aparente y el grupo de la iglesia verdadera. Unos vamos a ser más fieles y firmes y otros van a ser, vamos a decir, cristianos calienta bancas de domingos, cristianos de un domingo cada mes, cristianos que no les gusta comprometerse porque tienen ya otros compromisos, e incluso cristianos que a oscuritas o en escondido practican cosas del mundo. ¿Existen esos cristianos? Claro que sí, no los conocemos, no los vamos a distinguir, pero Dios sí los conoce. Entonces, esos cristianos, esos que se bautizaron, esos que van a la iglesia los domingos, esos que nos ponemos todos bien elegantes para ir al servicio, pero allá en nuestra vida privada tenemos cosas que no son correctas, esos somos los que formamos la iglesia aparente. Segunda lección.
Israel tuvo un comienzo nuevo al estar en el desierto. Necesitaba nuevas leyes, necesitaba territorio, necesitaba conformarse en una nación. Todavía no era una nación. Tenían población, todavía no tenían leyes al principio y todavía no tenían territorio. Así que les faltaban esos dos elementos. Bueno, también la iglesia, o los de Corinto, y nosotros tuvimos un nacimiento nuevo, tuvimos un comienzo nuevo. Cuando el día que nos bautizamos, ese fue nuestro nacimiento. Por supuesto que comenzamos a obtener conocimiento previo antes de bautizarnos. Pero coincidimos con los judíos en estas circunstancias. Lección número 3. Dios reconoció dos iglesias y dos Israeles. El Israel aparente, el Israel auténtico. La iglesia aparente y la iglesia auténtica. A través de los siglos, Dios sigue reconociendo lo mismo. ¿Cuántas iglesias, entre comillas, cristianas existen en el mundo? Las contamos por cientos y no es que miles. Y todos estos grupos cristianos son la iglesia real, la iglesia verdadera, o qué clase de gente son. E incluso en aquellos que nos ufanamos de pertenecer a la iglesia verdadera, a la iglesia real, a la iglesia de Cristo, a la iglesia que Cristo compró con su sangre. Aún así, aunque nos hayamos tenido el mismo comienzo que los corintios, nos bautizamos, obedecimos el evangelio, lo oímos y bueno, asistimos regularmente, formamos muchos de estos individuos, formamos lo que es la iglesia aparente. Así que la iglesia aparente, que está compuesta de todos los que sí tienen el mismo comienzo, todos los que son aparentemente miembros de Cristo. Otra vez, tuvimos el mismo comienzo. Aparentemente todos somos miembros de Cristo, pero esta iglesia, la aparente, con el respeto debido, no va a pasar la prueba del crisol, no va a pasar la prueba del juicio. Esa iglesia será destruida. Algunos de los que me escuchan quizás dirán, hermano Arturo, está usted yéndose hasta el extremo, mencionando que entonces si yo me bauticé y ya pertenezco a la iglesia, ¿seré destruido en el juicio final? Si usted forma parte de la iglesia aparente, dentro de la iglesia de Cristo, usted será destruido. Pero si usted es parte de la iglesia de Cristo, de la iglesia verdadera, los fieles, los firmes, los que no fallan, los que han dominado su lenguaje, los que han dominado su conducta, los que no tienen cosas escondidas que hacen con sus amigos, mientras que acá en la iglesia tienen otra actitud. Si usted no es de estos, entonces usted será parte de la iglesia auténtica. ¿Qué le preocupa? Ya está con el Señor y seguirá con el Señor. ¿Y qué es la otra lección? Bueno, la iglesia auténtica. La iglesia auténtica está compuesta de personas cuyo corazón pertenecen completamente a Cristo y que se han dedicado a cumplir las normas cristianas, a cumplir con Dios como se ha ordenado. Esta iglesia es la verdadera. Esta iglesia es la que va a ser bendecida. Entonces, la iglesia auténtica será bendecida. La iglesia aparente será destruida en el día del juicio final. ¿Por qué? Porque Dios conoce a los suyos. Y si Dios conoce a los suyos, entonces no podemos nosotros asegurar que nada más por el solo hecho de bautizarse y de asistir los domingos y los miércoles a sus reuniones y tener sus participaciones como debe de ser, ya usted ya cumplió con las normas. No, hay más cosas que están dentro de su ser que usted contiene y que solamente Dios conoce. Así que Dios es el único que sabe si usted y yo somos miembros de la iglesia verdadera, de la iglesia auténtica, o somos miembros de la iglesia aparente, aunque nos reunamos en lugares donde se llama iglesia de Cristo. Una lección, la cuarta lección. Así como Israel, la iglesia puede codiciar cosas malas. ¿Qué cosa codició Israel? Si observan ustedes, pasó casi exactamente en Corinto lo mismo que en Israel. ¿Qué cosa codiciaron en Corinto? Codiciaron la carne sacrificada a los ídolos. ¿Qué cosa codiciaron los israelitas en el camino al desierto cuando el capítulo 11 de Números nos habla? Codiciaron los alimentos que tenían en Egipto y estaban menospreciando el maná que el Señor les estaba proporcionando. Cuando
sucede esto en Corinto, que es exactamente lo que pasó, bueno, puede pasar en todas las congregaciones. No me diga usted que la congregación donde usted se reúne es la exacta, es la perfecta, es la correcta. Todas las congregaciones tenemos o existen, en todas las congregaciones existen miembros que conforman la iglesia auténtica y miembros que conforman la iglesia aparente. ¿Los conoce usted? ¿Los conozco yo? No los conocemos, solamente el Señor es quien nos conoce. Así que todos nos reunimos, todos participamos de la Santa Cena, todos mantenemos una muy buena relación, no se discute esta situación, pero algunos somos de la iglesia aparente y otros somos de la iglesia auténtica. Ojalá que lo que estoy explicando no lo haga usted decir, me retiro de la iglesia, porque al fin y al cabo no soy de la iglesia verdadera. Mejor cambie si usted es miembro de la iglesia aparente. Déjeme hablar de la siguiente lección, la número 5. Solamente la iglesia auténtica será salva. Es la lección importante. Los predicadores, sabemos que de la misma manera como Moisés estuvo en el desierto, Moisés trabajaba con dos comunidades, los fieles, los firmes, los que lo apoyaban, aquellos recomendados por su suegro Jetro, en fin, todos los que están firmes trabajando por el progreso del pueblo israelita rumbo a la tierra prometida. Pero también Moisés tenía que trabajar con aquellos quejosos, con aquellos indolentes, con aquellos flojos, con aquellos que fornicaban, que adulteraban, que comían carne a escondidas o carne que no era la correcta, o sea, que hacían cosas y que deseaban en su corazón los alimentos que tenían en Egipto. Así que así como Moisés trabajaba en dos comunidades, hermano predicador, nosotros los predicadores, los ministros, también trabajamos en congregaciones que son dos comunidades. Eso va a explicar y va a interpretar muchísimas conductas, muchísimas actitudes, muchísimos resultados, muchísimas acciones o condiciones de la congregación local en donde nos encontramos. No nos asombremos si la congregación local donde nos encontramos de repente surge un problema de adulterio, de fornicación y ya viene un divorcio en puerta. Y allá vamos a decir, es que no deben de separarse, es que el divorcio, porque así debe de ser nuestro deber. Permitir que si hubo pecado, que se perdonen y que vuelvan otra vez a lo mismo. Pero si aquellos cristianos, miembros de la iglesia aparente, han tomado una decisión equivocada y han caído en el adulterio, en la fornicación, en otros pecados, ¿qué vamos a hacer? Nuestro deber es tratar de rescatarlos. Siempre hay la oportunidad de que se rescaten. Pero ellos son los que tomarán la última decisión. Cada cristiano toma la última decisión en sus vidas, tanto de la iglesia auténtica como de la iglesia aparente. ¿Quieren ser de la iglesia aparente y irse a la perdición y practicar estos pecados? Es decisión personal. Ahora, ¿quiere continuar siendo parte de la iglesia auténtica, la iglesia verdadera? Es decisión personal. Vamos a ver otra cuestión. Vamos a ver el inciso G. Déjenme hacer desaparición de estos y vamos a ver otro punto más. ¿Qué vamos a analizar ahorita? El versículo 7, inciso G. ¿Qué dice el versículo 7? Le damos una lectura a lo que dice el versículo 7. Dice, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Vamos a buscar en nuestro libro de Éxodo, capítulo 32, y encontraremos aquí esta expresión que Pablo está diciéndole a los corintios y que usted la tiene en su Biblia también. 32, desde el versículo 1, y vamos a ver el episodio rápidamente aquí. Dice, viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron,
Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro. Y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Todos ustedes, los que ya son cristianos de más tiempo, conocemos esta historia que nos dice el versículo 7. El versículo 7 dice, no seáis idólatras. Y Pablo especifica, déjenme escribir aquí la frase, no seáis idólatras. Y luego añade en el verso 7, dice, como algunos. Voy a terminar nada más esta cuestión aquí, escribiendo para no gastar más tiempo. Dice, como algunos. Estas frases nos van a ayudar a la presentación de mi estudio. Este es el verso 7. Cuando Pablo les dice a los corintios estas circunstancias del verso 7, no seáis idólatras. Y luego 3 asuntos, como algunos que se sentaron a comer y a beber y se levantó a jugar. Miren, ya leímos en el libro de Éxodo 32 hasta el versículo 6, ¿qué sucedió? El pueblo en Israel, al venir del camino en el desierto, notaron la ausencia de Moisés mientras había subido al monte Sinaí a recibir instrucciones directamente de Dios. Apenas llevan pocas semanas en su viaje desde Egipto hacia la tierra prometida, o meses, no podemos asegurar, pero a pesar de recibir la protección en el día de la nube, el alumbramiento, la luz en la noche para alumbrar su campamento, a pesar de recibir el maná todos los días, todavía están quejándose de estas grandes cosas, estos grandes milagros que Dios está proporcionando. No se quejan de los milagros, están añorando las cosas anteriores. Así que entonces, según lo que leímos, el pueblo estaba asustado, temeroso, Moisés no descendía. Así que hablan con Aarón y así como habían observado en Egipto, le dicen a Aarón, Moisés no sabemos dónde está. ¿Qué vamos a hacer? Y Aarón vio la multitud, quizá en su interior, no lo justificamos, pensó, ¿cómo hago para tranquilizar a este pueblo que no entiende la diferencia entre ser el auténtico pueblo de Dios y no un pueblo aparente? Es una enseñanza larga para los judíos acostumbrados por 400 años, acostumbrados a observar la idolatría en Egipto. Así que entonces Aarón toma la decisión más sencilla. ¿Cuál? Recojan todo el oro que tengan, una buena cantidad, vamos a hacer los moldes y vamos a fabricar aquí un becerro. Lo fabrican, lo pulen, lo abrillantan, lo ponen en un altar, un punto elevado, y entonces le dicen al pueblo, pueblo, aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto. Aarón está mintiendo deliberadamente. Vamos otra vez al punto de que quizás es una acción política para mantener la calma en aquel pueblo que está temeroso. Pero ni aun eso justifica el haberle mentido al pueblo otra vez y decirle que esas estatuas fabricadas son sus dioses. Sabemos que no es así. Así que Pablo, cuando habla con los corintios y les está explicando, dice, miren, ustedes corintios y nosotros los cristianos no debemos de ser tampoco como estos judíos que simplemente realizaron cosas negativas. Pablo hace la aclaración y dice que no todo el pueblo judío, dice algunos. Entonces, en el mundo existen idólatras, pero son algunos, no todos. En la iglesia, en Corinto, existen algunos que anhelan la carne, idólatras. Todavía ya son bautizados, pero todavía anhelan la carne de los que se han sacrificado en el templo de los dioses, allá en Corinto. Así que, así como los corintios, así como los egipcios, Pablo le dice, no seamos así como algunos.
En el próximo video voy a ampliar un poco más esta información. Que Dios lo bendiga. Bendiciones. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.